Evangelio de hoy. Martes 17 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículo 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, n. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob. Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y Sará, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram. Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé. Y Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías. Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías. Osías padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías. Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías. Y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos, en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel padre de Zorobabel. Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor. Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud. Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob. Y Jacob padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Una genealogía llena de significado espiritual. A primera vista, la lectura de la genealogía de Jesús puede parecer una lista de nombres sin mayor relevancia. Pero cuando nos detenemos a reflexionar, descubrimos que está cargada de profundidad teológica e histórica. Este pasaje nos conecta con las raíces de la humanidad. Y nos muestra que Jesús no llegó al mundo como un ser aislado, sino como parte de una historia concreta y un plan divino que abarca siglos. La genealogía no es solo un registro genealógico. Es una proclamación de que Dios actúa en la historia humana. Cada nombre representa una etapa del camino de la salvación. Desde Abraham, el padre de la fe, hasta José, el esposo de María. Este listado nos recuerda que Dios utiliza a personas reales, con virtudes y defectos, para cumplir su voluntad. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas, por ordinarias que puedan parecer, también forman parte del plan divino. La inclusión de mujeres, una ruptura de las normas culturales. En el contexto judío, las genealogías generalmente mencionaban únicamente a los hombres, pero Mateo incluye a 5 mujeres. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, la esposa de Urías, y María. Todas estas mujeres tienen historias significativas que resaltan la misericordia y la redención de Dios. Tamar y Rahab estuvieron asociadas con situaciones moralmente controvertidas. Pero su inclusión nos habla de cómo Dios no rechaza a los pecadores, sino que los redime y los utiliza para su propósito. Ruth, una extranjera moabita, nos recuerda que la salvación no está limitada al pueblo de Israel, sino que es para todos los pueblos. Betsabé, implicada en un pecado grave con David, demuestra cómo Dios puede transformar incluso las caídas humanas en instrumentos de su plan.
Finalmente, María representa la culminación de la fidelidad y la obediencia humana al plan de Dios. La inclusión de estas mujeres nos enseña que Dios no discrimina. Y que, en su plan de salvación, lo importante no es el pasado de una persona, sino su disposición a responder a su llamado. Jesús, el cumplimiento de las promesas a Abraham y David. Mateo comienza su evangelio afirmando que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Esto no es casualidad, ya que subraya que Jesús es el cumplimiento de las dos grandes promesas de la historia de Israel. A Abraham, Dios le prometió que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia. Génesis 12, 3. A David, Dios le prometió que su trono sería establecido para siempre. 2 Samuel 7, 16. En Jesús, ambas promesas encuentran su realización. Jesús no es simplemente un líder más en la historia de Israel. Él es el Mesías esperado, el Rey eterno cuyo reino no tendrá fin. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo Dios siempre cumple sus promesas. Aunque a veces su cumplimiento se dé de maneras inesperadas o en tiempos que no comprendemos. Las divisiones en 14 generaciones, orden en el plan divino. Mateo organiza la genealogía en 3 bloques de 14 generaciones. Lo que nos muestra que la historia de la salvación tiene un orden divino. Desde Abraham hasta David, vemos el establecimiento del pueblo de Israel y su monarquía. Desde David hasta la deportación a Babilonia. Experimentamos la decadencia y el juicio debido al pecado del pueblo. Desde la deportación hasta Jesús. Encontramos la esperanza de la restauración y la llegada del Salvador. Este patrón de 14 generaciones nos enseña que, incluso en los momentos de caída y exilio, Dios no abandona a su pueblo. Él siempre está trabajando en el trasfondo, guiando la historia hacia su propósito final. Esto es un recordatorio para nosotros de que, aunque enfrentemos dificultades, Dios sigue teniendo un plan perfecto para nuestras vidas. José, el hombre justo en el plan de Dios. Aunque José no es el padre biológico de Jesús, juega un papel fundamental en la genealogía. Mateo lo presenta como el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Esta mención destaca la importancia de José como el hombre justo que acepta ser parte del plan de Dios, a pesar de las dificultades que esto implicaba. José nos enseña que la verdadera paternidad no está definida únicamente por la biología, sino por la disposición a asumir la responsabilidad y el amor por aquellos que Dios nos confía. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a los llamados de Dios en nuestra vida, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que no entendemos completamente. El mensaje universal de la genealogía. Aunque esta genealogía tiene raíces profundamente judías, también contiene un mensaje universal. Nos recuerda que Jesús no solo vino para redimir a Israel, sino a toda la humanidad. La inclusión de extranjeros como Ruth y Rahab nos muestra que el plan de salvación trasciende fronteras, y que todos estamos invitados a formar parte de la familia de Dios. Este pasaje nos invita a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás. ¿Somos inclusivos como Jesús, o ponemos barreras que separan a las personas del amor de Dios? La genealogía de Jesús nos desafía a ser agentes de reconciliación y unidad en un mundo dividido. Dios trabaja a través de lo imperfecto. Una de las lecciones más poderosas de esta genealogía es que Dios no necesita perfección para cumplir su plan. Muchos de los nombres en esta lista están asociados con debilidades, fracasos y pecados.
desde Jacob, que engañó a su hermano, hasta David, que cayó en adulterio y asesinato, vemos que Dios utiliza incluso a personas imperfectas para llevar a cabo su obra. Esto nos da esperanza. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, Dios puede usarnos para sus propósitos. No importa cuán rota pueda parecer nuestra historia. Él puede escribir un capítulo nuevo lleno de gracia y redención. La genealogía como reflejo de la humanidad entera. La genealogía de Jesús no solo es un registro de sus ancestros, sino también un espejo de la humanidad, con sus luces y sombras. Entre los nombres mencionados encontramos patriarcas y reyes, pero también personas con historias marcadas por el pecado, el sufrimiento y la redención. Esto nos recuerda que Jesús no vino al mundo para identificarse únicamente con los poderosos o los justos, sino con toda la humanidad, incluyendo a los marginados y los pecadores. El hecho de que esta genealogía incluya a figuras con vidas complicadas y errores graves demuestra que Dios no elige a las personas por su perfección, sino por su disposición a ser instrumentos de su gracia. Esto nos anima a aceptar nuestra humanidad, con todas sus limitaciones, y a confiar en que Dios puede obrar incluso a través de nuestras fragilidades. Nos desafía también a no juzgar a los demás por sus fallos, sino a reconocer que cada persona tiene un lugar en el plan de Dios. La fidelidad de Dios a través de las generaciones. La línea genealógica desde Abraham hasta Jesús abarca siglos de historia, incluyendo periodos de grandes bendiciones, pero también momentos de sufrimiento, como la deportación a Babilonia. Sin embargo, en todo este recorrido, la fidelidad de Dios permanece constante. Aunque el pueblo de Israel fue infiel en muchas ocasiones, Dios nunca abandonó su promesa de enviar un Salvador. Esto nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas. A veces, podemos sentir que estamos en un exilio espiritual, en un tiempo de prueba o incertidumbre. Pero este pasaje nos asegura que Dios siempre cumple sus promesas. Su fidelidad no depende de nuestras acciones, sino de su amor incondicional. Nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos plenamente sus planes. La inclusión de los excluidos, un mensaje de esperanza. Entre los nombres de la genealogía encontramos a personas que, según los estándares de la época, habrían sido consideradas indignas o marginadas. Tamar y Rahab, por ejemplo, tienen historias complicadas que implican transgresiones morales. Ruth era una extranjera, y Betsabé estuvo involucrada en un adulterio. Sin embargo, todas ellas forman parte de la línea genealógica de Jesús. Este detalle nos ofrece un mensaje de esperanza. En el plan de Dios, nadie está excluido. No importa nuestro pasado o nuestras circunstancias. Siempre hay un lugar para nosotros en su proyecto de salvación. Dios no se deja llevar por los prejuicios humanos. Él ve más allá de nuestras fallas y nos invita a ser parte de su obra redentora. Esto nos desafía a ser más inclusivos en nuestra propia vida, a no excluir a nadie del amor de Dios y a trabajar por una comunidad donde todos sean acogidos. La conexión entre lo humano y lo divino. La genealogía de Jesús nos muestra su naturaleza plenamente humana. Como nosotros, tuvo ancestros con historias de vida reales, marcadas por desafíos, pecados y redención. Sin embargo, al final de la genealogía, encontramos a María, la mujer que permitió que la promesa de Dios se cumpliera, al aceptar con fe y humildad ser la madre del Salvador.
Este momento marca la conexión definitiva entre lo humano y lo divino. En Jesús, Dios asume nuestra humanidad para elevarnos hacia Él. Esto nos recuerda que nuestra humanidad, aunque limitada, tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Jesús no vino a rechazar nuestra condición humana, sino a redimirla. Nos invita a vivir nuestra humanidad de manera plena, abrazando tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, con la confianza de que Él camina a nuestro lado. María y José, modelos de fe y obediencia. En la genealogía, María y José ocupan un lugar único. María, como la madre de Jesús, representa la entrega total a la voluntad de Dios. Su sí al anuncio del ángel marcó el inicio del cumplimiento del plan divino. José, por su parte, demuestra una fe práctica y silenciosa, aceptando su papel en la historia de salvación. Con humildad y valentía, incluso en medio de la incertidumbre. Ambos nos enseñan que la verdadera grandeza no radica en ocupar un lugar prominente en la sociedad, sino en estar disponibles para el plan de Dios. Nos desafían a vivir con una fe activa, buscando siempre cumplir la voluntad divina, aunque esto implique sacrificios o cambios en nuestros planes personales. La genealogía como preparación para el reino de Dios. Cada nombre en la genealogía representa un paso hacia la llegada del reino de Dios. Aunque algunos personajes no eran conscientes de su papel en este plan, sus vidas formaron parte del camino que culminaría en la venida de Jesús. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia de salvación. Tal vez no veamos de inmediato el impacto de nuestras acciones, pero cada pequeño acto de amor, justicia y fe contribuye a la construcción del reino de Dios. La genealogía también nos recuerda que el reino de Dios no se construye de manera espectacular, sino a través de las vidas ordinarias de personas comunes. Nos anima a vivir con propósito, sabiendo que nuestras decisiones diarias pueden tener un impacto eterno. Una invitación a la gratitud y la confianza. Este pasaje nos invita a mirar hacia atrás, a la historia de la humanidad, y reconocer la mano de Dios guiando cada momento. Al reflexionar sobre la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones, somos llamados a responder con gratitud, incluso en los momentos de dificultad. Podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y que su plan es perfecto. Además, la genealogía de Jesús nos recuerda que nuestra historia no está aislada. Somos parte de una familia espiritual que abarca generaciones. Esto nos llena de esperanza y nos anima a vivir con confianza, sabiendo que no estamos solos en nuestro caminar. La promesa de un futuro redentor. El pasaje concluye con la llegada de Jesús, llamado Cristo. Este es el clímax de la genealogía y el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús no solo es el Salvador de Israel, sino de toda la humanidad. Su venida inaugura un nuevo capítulo en la historia. Uno en el que todos estamos invitados a participar. Esto nos desafía a vivir con la expectativa de su reino. Nos invita a ser testigos de su amor y a trabajar por la transformación del mundo, sabiendo que somos parte de un plan eterno que culminará en la plenitud de su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por la fidelidad que has mostrado a lo largo de las generaciones, por incluirnos en tu plan de salvación, y por mostrarnos que, en tus manos, incluso nuestras debilidades pueden ser instrumentos de tu gracia. Ayúdanos a vivir con gratitud y confianza, a reconocer tu presencia en cada momento de nuestra historia,
y a responder con fe a tu llamado. Que, como María y José, podamos ser instrumentos de tu amor, dispuestos a cumplir tu voluntad y a trabajar por la construcción de tu reino. Amén.